Bienvenidos al séptimo programa de Vegan, un espacio de encuentro con la sabiduría del norte. Runas, mitología, cultura e historia son algunos de los temas de los que hablaremos aquí. Hoy estoy junto a Juan Fabregat, profesor de runología, magia y meditación. Él es de México y bueno, vamos a tener una grata entrevista, vamos a estar charlando con él largo y tendido. ¿Cómo anda, Juan? Hola, ¿qué tal, Alexis? ¿Cómo estás? Bien, Muchas ¿y gracias tú? por invitarme y un saludo, un gran saludo a toda tu audiencia y a todas las personas que nos estén escuchando. Muchas gracias a todos y gracias especialmente a ti. Muchas gracias a vos principalmente por aceptar esta entrevista. La verdad es que me vienen hablando muy bien de vos y de tu trabajo y de las cosas que haces, y yo también vengo siguiendo tu trabajo y me interesaba mucho que tengamos este encuentro. Gracias, gracias. Bueno, vamos a adentrarnos. Quiero saber un poco de vos. Contanos cómo fueron tus inicios. Particularmente me interesa tu primer encuentro con las runas y después de ahí vamos desplegando y vamos viendo qué surge. Claro. Pues mira, yo empecé con todo esto de la magia desde muy pequeño. Desde muy chico yo sabía que tenía una conexión muy profunda con el tema de la espiritualidad. Desde muy pequeño, desde niño, yo sabía que iba a ser monje o algo así. Y desde muy chico se lo expresé a mis padres, todo el mundo se sacaba de onda cuando decía que iba a ser monje franciscano. Y en realidad era el único contacto que tenía con la espiritualidad, entonces para mí era como muy lógico, pues era el único camino, ¿no? Más adelante, después de haber vivido muchas experiencias y después de haber estado en contacto con algunos chamanes y con algunos brujos, después de haber conocido el tarot, eh, conocí a través de los grupos de metal noruegos y cosas así, empecé a tener contacto con las primeras tradiciones, mis primeros contactos con las tradiciones del norte, con las runas y todo eso, y me llamó la atención muchísimo todo eso. Y ahí fue justamente en los 90 cuando empecé a poner atención y a tratar de estudiar y a tratar de entrar en contacto con todo esto, porque en realidad fue realmente nada más un intento, ya que en esa época pues era difícil de entrar en contacto con todo esto porque pues no había internet, no había realmente una forma de verdaderamente ponernos en contacto con todo lo que había, ¿no? Realmente pues apenas estaba empezando a darse a conocer el New Age y todo esto y todo lo que nos fue dando pues el renacer de las runas a través del libro de Ralph Bloom, ¿no? Que apenas salió en los 80 y fue cuando apenas empezaba a darse a conocer la técnica oracular como tal de las runas, ¿no? Ujú. Entonces, pues más adelante me empecé a conocer más, empecé a adentrarme más y apenas recientemente, que será, habrá sido como unos 15 años aproximadamente, empecé ya con el contacto a Internet y todo esto a estudiar más profundamente, a reconocer las runas, a entenderlas, a estudiarlas profundamente. Y hace aproximadamente 10 años fue cuando empecé a estudiar, verdaderamente estudiar profundo las runas. Después de eso tuve una desaveniencia, me enfermé profundamente, tuve una recaída en la adicción, tengo profundas adicciones y entonces en mi rehabilitación estuve en un centro de atención a esto y durante todo mi proceso de rehabilitación estuvieron manifestándose las runas, ¿no? Mientras estaba yo sanando esta enfermedad tan terrible, las runas se manifestaban en los árboles, se manifestaban en las piedras, se manifestaban en todos lados y entonces yo entendí que me estaban queriendo decir algo. Yo todavía no las tenía tan conscientes y en esa época pues había una clase de cerámica, de barro. Y entonces me decían que tenía que hacer algo con las manos, ¿no? Entonces, pues todos los adictos que estaban ahí, pues hacían vasijas, hacían máscaras, hacían cosas. Y yo dije, pues voy a hacer unas runas. Y eso fue lo primero que hice ahí, estando ahí. Y me pasé mucho tiempo creando mis runas. Y ahí, saliendo de ahí, me traje mis runas y ahí fue cuando empezó
verdaderamente el contacto, ahí fue cuando conocí a Pablo Runa, Ujú. a nuestro maestro, y ahí fue cuando ya me volví loco con las runas. Empezó un momento maravilloso para mí. Me resulta muy curioso lo que contás por dos cosas. La primera es que tenemos una historia similar en el sentido de, yo desde pequeño también me imaginaba siempre como monje. Más de adolescente ya no me imaginaba como un monje cristiano, sino como un monje budista. Y de hecho fui practicante del budismo durante muchísimos años, el budismo tibetano. Y después, por otro lado, esto de que la llegada de las runas, de alguna forma, a la vida, al propio camino y al propio recorrido, suele llegar en momentos muy catárticos, en momentos de mucha crisis, en momentos de mucho caos personal, y son una topadora, tienen esta impronta y esta presencia que viene y nos atraviesa por todos lados. Charlando un poco de tus maestros, ahora te voy a preguntar por ellos, ¿cómo fue tu recorrido? Vos fuiste discípulo de dos reconocidos maestros, fuiste discípulo, bueno, de Pablo Runa, que es muy reconocido acá en Argentina y en otras partes, y también de Liosa Lodurson, él es de Colombia, también es un maestro que está teniendo mucho reconocimiento, pero ambos tienen visiones casi antagónicamente distintas. ¿Cómo hace síntesis esto en vos? Sí, sí, es muy interesante esa pregunta que haces. La verdad es que para mí eso ha sido parte de mi crecimiento dentro de la runología y runosofía, porque ambos me construyeron. Em, Primero, mi encuentro con Pablo fue muy interesante porque, pues, cuando yo empecé a trabajar con Pablo, él nada más daba clases presenciales. De hecho, todavía ni siquiera llegaba la pandemia y fue muchísimo tiempo antes de la pandemia. Fue como que un tiempo donde apenas ni siquiera nos abríamos tanto a las clases online. Yo todavía no daba clases online tampoco. Em, y entonces yo un día me acerqué a Pablo por chat y le dije, oye Pablo, yo quiero aprender contigo. Y entonces pues él realmente, yo siendo mexicano, él pues no se imaginaba pues por qué un mexicano quiere aprender conmigo, ¿no? Entonces fue como un poco de insistencia de decirle, oye, por favor, dame clase. Y él me decía, pero ¿cómo le vamos a hacer, no? Le dije, pues por Skype, ¿no? Le hacemos por Skype y no importa, le dije, yo tengo muchas ganas de aprender contigo y vemos cómo le hacemos, ¿no? Y entonces dijo, bueno, está bien, empezamos con clases contigo y fue el primer grupo que él dio online a mexicanos, ¿no? Algo así como muy nuevo para él, pero él estaba muy sorprendido porque pues las ganas que yo tenía de aprender eran muchas, ¿no? Yo no faltaba nunca, siempre estaba a tiempo, siempre estaba ahí como que con mucha sed de aprender, de absorberle todo lo posible. Y entonces, bueno, yo estaba tomando clases junto con mi novia en esa época, que también ella es una gran practicante en este momento y está súper metida en el camino, y que también tomó un camino muy de mano izquierda, Ujú. pero que ella se formó con él también, ¿no? Tomó todas sus bases y tomó todos sus principios con Pablo. Estuvimos estudiando con él online aproximadamente 2 años. Tratamos de obtener todo lo posible de Pablo, ¿no? A pesar de que estuviéramos online, a pesar de que estuviéramos muy lejos, pues él nos decía, bueno, ok, hasta aquí llegamos porque esto es todo lo que les puedo dar online, ¿no? Y nosotros, no, por favor, danos más, danos más. Y entonces lo obligábamos a que nos diera más un poco, ¿no? Lo que fuera posible le obteníamos. Y luego, después de que pasáramos ese periodo de enseñanza con Pablo, junto con otra compañera que también estuvo un rato ahí con nosotros, una compañera mexicana, éramos 3 alumnos nada más. Pasó ese periodo y yo en esa época de aprender con Pablo, pues me conecté mucho con Loki. Y esa conexión con Loki, pues se separaba un poco del camino que planteaba Pablo, porque Pablo es muy odínico. Pablo como que se vincula mucho con el camino
pues, de ayudar, de apoyar, como que de estar todos en comunidad. Él genera muchos grupos. Sí, Él tiene un sendero de sanar, de vincular, de unir. Él es como muy, lo voy a decir desde este principio, pero no necesariamente se debería de tomar como una cuestión sexual. Él es erótico, él es yógico, él es junta comunidades, ¿no? sí, Mientras que yo estaba tomando una pulsión más tanática, más de separarme, más de vincularme con otras tendencias, pues más de mano izquierda. Y entonces fue cuando yo ya conocía el trabajo de Eliosa Lodurson, pero nunca había tenido un vínculo con él, nunca había estado en contacto con él y yo ya quería trabajar o aprender algo de él. Fue entonces cuando también lo busqué, ya lo había buscado en varias ocasiones, pero no me había contestado los mensajes hasta que dije, bueno, lo voy a volver a intentar, ya había aprendido con Pablo, lo volví a intentar y me contestó. Y entonces fue cuando él lanzó una nueva escuela de enseñanza de magia ceremonial, magia práctica, magia de un grupo muy grande que él lanzó recientemente, que se llamó Salmántica. sí. Y no es como tal de runología, runosofía, pero sí es de magia, ¿no? Y es bajo su visión personal, que es muy rúnica, es muy de magia del norte. Entonces también ahí aprendí muchísimo de tanto de magia nórdica como de magia en general. Y compré todos sus libros, ¿no? Me hice muy amigo también de Liosal y ahorita pues incluso le estoy ayudando a traer los libros que él manda a México, los libros me llegan a mí y yo los reparto aquí a México, ¿no? A las personas que los compran. Entonces, pues he ido pudiendo vincularme con estos grandes maestros porque yo siempre busqué tener contacto con los mejores maestros, ¿no? Porque aquí en México hay muchos maestros de runas, pero nunca sentí que realmente pudiera conectar con lo que enseñan acá porque siento que está como muy diluido. Hay un maestro nada más que yo podría decir que es un buen maestro, pero enseña mucho el futark anglosajón. Y No. este futark anglosajón, aunque a pesar es un gran futark, tiene Ujú. muchísimo conocimiento él de este futark, siento que, no sé, yo no me conectaba mucho con esto. Y entonces por eso me conecté más con estos dos maestros y a partir de ahí fue que empecé a trabajar todo esto. Sí, aparte Y ellos, de algún modo podríamos decir también que tanto Pablo como Liosal son hoy los dos grandes referentes de Latinoamérica. Pocos maestros como ellos profundizan a un nivel tan vasto del conocimiento y la tradición. totalmente, totalmente, y de toda Latinoamérica y sobre todo yo diría también mundialmente, porque, o sea, los libros de ellos se venden en todo el mundo. O sea, hay gente que compra libros de Liosal en Europa, en Estados Unidos, o sea, ya se venden traducidos. Son referentes muy importantes ellos dos Sí. a nivel mundial. Hablaste un poco de mano izquierda, de mano derecha. Me gustaría saber, ahora que hablaste de tu recorrido con ambos, cómo esto sintetizó en vos, cómo estas dos miradas de alguna forma te dieron con tu propia mirada particular. Claro. Em, pues cuando iba creciendo, y así como lo mencionabas tú, también primero empecé sí queriendo ser monje, luego también quise ser monje budista, también aprendí muchísimo budismo. Y luego, cuando uno se va encontrando con la vida real, ¿no? O sea, vas encontrándote que tampoco te puedes privar de las cosas, ¿no? Tampoco puedes, eliminar el deseo, no puedes, alejarte del mundo. Tienes que entrar en el mundo para verdaderamente desarrollar conocimiento y sabiduría. Y siento que en ese proceso de entrar en el mundo, de conocer el mundo, de vincularse con el mundo, uno tiene que encontrar un balance entre las cosas. Y tanto el conocimiento de Pablo me ayudó mucho a desarrollar esta parte de mano derecha que es conectarse con, vincularse con esta parte que refiere
al unir, ¿no? Porque podríamos decir que la mano derecha a eso se refiere, ¿no? Porque si nos vamos directamente a la tradición y de dónde viene el principio de mano derecha, es unir, ¿no? Es conectarse Ujú. con. No es una cuestión de hablar de Dios, ni de los dioses, ni de nada de eso, sino es una cuestión de unir, unirse. Mientras que la mano izquierda es una cuestión de separarse, ¿no? Es la pulsión tanática, ¿no? De llevar el propio sendero, de conectarse con el vacío, ¿no? De ahí viene la tradición, de separarse, de diluirse, el solve coágula. Y entonces, pues me di cuenta de que mucho había practicado yo eso en el budismo, ¿no? Esa cuestión de diluirse, de separarse, de desidentificarse. Entonces, bajo estos principios que pues muchos practicamos y no nos estamos dando cuenta realmente, empecé a darme cuenta de que el camino tanto de los gigantes como el camino de los dioses resonaban mucho en mi interior y entonces empecé a desarrollar mi propio sendero y en mi propio sendero pues empecé a darme cuenta que sí había mucho amor, ¿no? Había mucha vinculación, mucha conexión tanto conmigo mismo como con las personas importantes que están en mi vida, como mucha búsqueda también de desidentificarme y de desvincularme con los venenos cósmicos, como se le llaman, ¿no? Estas cosas que nos hacen apegarnos y que nos hacen destruirnos y con todos estos problemas que normalmente vivimos en la vida. Y fue así como empecé a desarrollar estas dos marcas importantes, estos dos senderos que hasta ahorita pues voy todavía como que tratando de llevar y de ir creando, uniendo otras tradiciones también, porque creo que en mi camino no me, nada más referenciado al camino nórdico. Aunque el camino nórdico ha sido muy importante para mí, he también tomado otros caminos y otros senderos porque pues yo no nací en una familia nórdica, yo no nací pagano. Yo nací en una familia mexicana, cristiana, con todos estos valores, y pues no los puedo totalmente desechar, ¿no? Eso a mí se me hace importante que lo consideremos siempre todos los magos y todos los practicantes, que todo influye y todo nos construye, todo es parte de nuestro inconsciente. Y entonces, si queremos de plano desechar una parte nuestra, yo creo que nos estamos haciendo más un daño que un favor. Y si tenemos parte cristiana, si tenemos parte hermética, si tenemos parte de las religiones del desierto, lo que podemos hacer es incluirlo a nuestro túnel de realidad. Y entonces eso nos puede ayudar muchísimo a nuestro crecimiento y a nuestra evolución. Eso es bajo mi principio, ¿no? Es mi idea, no necesariamente tiene que ser la de nadie. Y eso me ha ayudado mucho a crecer y a evolucionar y a desarrollar. Entonces, tanto la mano izquierda como la mano derecha, como todas estas tradiciones han confluido en una creación muy personal y muy individual que es mi práctica personal. Sí, además creo que hay como una tendencia a disgregar, ¿no? Como a separar en extremos los caminos. Si bien por ahí tienen objetivos diferentes, a veces se asocia por ahí a la mano izquierda, bueno, está mal la asociación que hizo Blavatsky de asociar a la mano izquierda únicamente con la magia, con lo que ella llama la magia negra. Y creo que es una visión como muy errada, porque tanto mano derecha o mano izquierda son caminos de liberación que proponen llegar a lugares distintos. Mano derecha por la unión con la totalidad y mano izquierda por alcanzar un vacío, esto que vos decías, la separación, no ir más allá de la esencia cósmica, si se quiere, ¿no? Ujú. Que es muy propio también del budismo, o sea, si bien el budismo, sobre todo las ramas tibetanas o el budismo zen, no entra en esta categoría de mano derecha o mano izquierda, ellos no entran en esta categoría, pero sí hay una idea de salir del samsara, ¿no? Liberarse por completo del samsara. Y en el samsara están los dioses, están los demonios, hay una serie de entidades que son parte, hacen parte del orden cósmico. Exactamente.
Y si consideramos y si vemos este planteamiento de mano izquierda a mano derecha, nos damos cuenta de que finalmente, como ellos mismos lo plantean, son los dos extremos de la misma vara. Entonces, finalmente nos pueden llevar al mismo lugar, porque como lo planteas tú, es la conexión con la totalidad y el otro lado es la disolución en la naditud. Entonces, ¿cómo puede ser la totalidad total si no es también una parte de naditud? Porque si no, no sería totalidad. O sea, tiene que ser nada también. Y la naditud tampoco puede ser nada si no es también una potencialidad de la totalidad. Entonces, finalmente, esos dos extremos de la misma vara nos están llevando al mismo punto, finalmente. Sí, además muchas mitologías coinciden en este punto de la existencia de ese gran vacío previo a la creación cósmica, ¿no? Con Claro, sus entidades, con nada, los personajes que vivían o que habitaban o cómo se los veía o cómo los representa cada mitología, pero está esta existencia del vacío fuera de el cosmos, ¿no? También tenemos como, nosotros como occidentales tenemos muy calado en nuestro inconsciente el cristianismo. Y eso, a pesar de que nos denominemos paganos y tratemos de escapar de eso, hace parte nuestra. Esto que vos decías de, bueno, vos sos mexicano y con toda la riqueza que también tiene la sabiduría de México, ¿no? La Toltecayot, con toda la profundidad también de ese conocimiento, ¿no? La importancia de poder integrar de alguna forma todas las facetas del ser, porque si no uno va a estar constantemente en un estado de pugna, un estado de lucha interna, por querer negar lo que uno es o donde uno se crió, donde uno creció, el seno religioso y demás, por, no sé, por esto que me llama más la atención o que creo más acorde a mí. También se entra, creo yo, en muchos errores, ¿no? Cuando uno intenta como ser un negacionista en ese sentido, o no integrarse, eh, y meterse de lleno, sin experiencia, sin nada en algo, solamente porque está de moda, porque apela a lo oscuro, porque, no sé, si sos de mano izquierda te vestís de negro, entonces, si, no sé, y de repente te gusta el heavy metal o el metal pesado, tenés que tener esa tendencia y con todos los malos entendidos y los peligros que esto puede generar. Ahora un ratito vamos a profundizar un poquito en esto. Me gustaría que me cuentes un poco sobre tu propia visión de las runas en particular y qué incidencia tienen hoy en tu vida. claro. Pues mira, una de las cosas que más me han influenciado con respecto a mi trabajo con las runas es precisamente la visión de Pablo. No tanto la visión de Liosal. Liosal es un gran maestro y es un gran teórico con respecto a las runas, pero Liosal tiende a ser un poquito más ortodoxo con respecto a su manejo de las runas. Él es más tradicionalista, y curioso, ¿no? Porque Liosal tiene una visión mucho más de mano izquierda, ¿no? Hablando de todo este tema. Claro. Pero Pablo, en específico, lo que yo le aprendí muchísimo a Pablo es que él plantea las runas como un lenguaje. Y entonces cuando tú entiendes a las runas como un lenguaje, como un código, tú puedes hacer con ese lenguaje lo que tú quieras. Y cuando yo entendí eso de las runas, entendiéndolas como un lenguaje mágico, las empecé a aplicar a mi vida como algo que se puede llevar a la práctica en la modernidad, como algo que yo vivo desde mi propia perspectiva, ¿no? O sea, en la modernidad, en lo que hago, en mis propias prácticas, llevándolas a cualquier tradición, llevándolas a cualquier medio, llevándolas a cualquier tipo de práctica que yo quiera hacer. Entonces, eh, yo las runas las enseño, ¿no? Yo doy clases de runas y cuando doy mis clases de runas, procuro siempre apegarme lo más posible a la tradición y apegarme lo más posible también a sus principios psicológicos y a su manejo respecto al futark antiguo. Pero también procuro también que se les entienda como un método de codificación mental presente, vigente.
y que todavía puede ser utilizado para cualquier cosa que se pueda necesitar en el mundo moderno. Bajo mi práctica, lo que yo hago con las runas es que puedo manifestar cualquier cambio en la realidad que quiera eh, llevar a cabo en el presente o en el futuro próximo o en lo que quiera hacer dentro de mí mismo. Por lo tanto, si quiero cruzar runas con alguna práctica mágica necromántica, o si quiero llevar a cabo una práctica mágica goética, o si quiero llevar alguna práctica mágica meditativa, o cualquier tipo de práctica mágica que no tenga nada que ver con la tradición nórdica, yo utilizaría las runas, porque las runas están asimiladas dentro de mi subconsciente de tal manera que realmente ya es una forma de expresión mágica que se ha llevado dentro de mí y que ya no es para mí, o sea, como tradición nórdica y ya lo tengo que llevar ortodoxamente como es una tradición, ¿no? Es mi forma de expresar magia. Eh, Porque se han convertido en esa parte mía, ya desde lo subconsciente hacia la mente consciente. Y entonces en esta expresión ya es algo que sí, es parte de la tradición mundial, pero también es una parte de expresión muy personal. Y esto me ha servido de una manera increíble porque ya no nada más es, o sea, el lenguaje de los nórdicos, sino es mi lenguaje también. Y eso es algo maravilloso. A mí las runas me fascinan porque se personalizan, se vuelven individuales, siguiendo la misma tradición y siguiendo el referente histórico y siguiendo el valor poderosísimo que tienen, pero ya en una expresión individual. Eso para mí son. Sí, además también yo hago mucho hincapié también en las runas como lenguaje simbólico, ¿no? Con todo Ujú. lo que esto significa y entendiendo que los lenguajes simbólicos, de la magnitud que sean, nos permiten ver la realidad o percibir la realidad son un prisma a través del cual percibimos la realidad con connotaciones muy diferentes. Y este concepto de hacer cuerpo, las runas, una vez que se insertaron en el subconsciente, eh, incide esto que decías vos, ¿no? Son un lenguaje que nos permiten hacer lo que querramos en base a la realidad, entendiendo que la realidad también puede estar codificada en vez de ver ceros y unos, ¿no? Vemos runas, ¿no? Entonces, si la realidad tiene esta codificación y conozco cuál es el entramado, puedo acceder a ese entramado para poder hacer las modificaciones que necesite hacer, ya sean internas o externas. Sí, eso es bien interesante. Esa es una analogía que yo utilizo mucho, por ejemplo, en las clases, que, por ejemplo, está sucediendo algo en mi vida, lo que sea que está sucediendo. Y esa codificación, ese evento que está sucediendo en mi mente subconsciente está recorriendo como esta imagen de la Matrix, pero en runas, ¿no? Entonces de repente recibo dinero, ¡pum, pum! Aparece Feju, ¿no? Estoy haciendo un gran esfuerzo, ¡pum! Aparece Urus, ¿no? Pero en códigos así, rapidísimo. Entonces, si yo pudiera meter la mano en mi cabeza y sacar lo que está sucediendo en ese momento, sacaría evidentemente la runa que corresponde a ese back-end, ¿no? Sí. Esa parte interna de la cabeza, que son justamente las runas que están codificando el evento del front-end, ¿no? Lo que yo estoy viendo en la conciencia, en la realidad, en la realidad. Las runas me lo demostrarían de una manera codificada que si lo puedo entender, me darían mayor claridad de lo que en realidad está sucediendo. Entonces, eso a mí me parece maravilloso. El día que entendí eso, el día que lo pude asimilar, fue para mí como un descubrimiento trascendental. Sí, aparte creo que como lenguaje es como incluso nuestra propia lengua, ¿no? Una vez que aprendiste el lenguaje y aprendiste lo versátil que un lenguaje puede ser, después puedes hacer lo que quieras con el lenguaje. Y creo que de alguna forma el arte es una forma de expresión del lenguaje poético, en el que uno puede transformar la realidad a gusto y piacere, entendiendo cómo funciona la estructura de este lenguaje.
Una vez que entendí la estructura y la base, después obviamente de su origen hasta esta parte pasaron 2000 años, 2022 años. Entonces, eh, se va reactualizando también, porque si el lenguaje queda solamente supeditado a una época y a una cultura particular, muere, Ujú. ¿no? El lenguaje se fue reactualizando también por maestros que lo fueron como revitalizando desde diferentes miradas. Por eso creo yo que siempre que uno exponga una mirada particular, eh, tiene validez en tanto y en cuanto uno conozca la raíz, ¿no? Si no pasa lo que pasó con Bloom, ¿no? Eh, un poco para mencionarlo, ¿no? Que a Bloom le agradecemos el hecho de que haya revivido el conocimiento rúnico popularmente, ¿no? Que le haya dado acceso a las personas que de repente no tenían nada de conocimiento. En ese momento se mantenían todavía en círculos que venían muy del nacionalsocialismo y demás, Ujú. eh, pero a su vez no entendió el lenguaje. Exacto. Y ese fue el gran Sí, problema de Bloom. el problema fue que trató de darle su propia versión personalizada y entonces no respetó la raíz y entonces creó su propia visión y ese fue el problema, exacto, no lo entendió. Siempre y cuando podamos respetar la raíz y desde la raíz demos nuestra propia versión, nuestra propia visión, como que esos dos elementos son las dos ruedas que permiten que avance el sistema, ¿no? Y creo que como maestros tenemos que tener mucho esa idea en la cabeza, ¿no? Permitir tener muy atento ese elemento, la Sí, raíz y la modernidad. sí, ni hablar. Me Ujú. gustaría que hablemos un poquito de Loki, ya que tenés un vínculo como muy estrecho con Loki. ¿Quién es para vos y cómo considerás que fue su maestría en tu vida? Em, Loki para mí es el maestro de la sombra. Em, Hay dos maestros que hablan del fuego, ¿no? Y estos dos maestros son Heimdall y Loki, que finalmente acaban peleándose en el Ragnarok y acaban matándose y dándose en la torre el uno al otro. Entonces, estos dos chamanes, que son opuestos, uno es el fuego que ilumina y el otro es el fuego que representa la sombra, Loki, Ujú. pues te van mostrando cuáles son tus aspectos de luz y cuáles son tus aspectos de oscuridad. Yo siempre he entendido, y esto lo obtengo de una frase de Carl Jung, que uno no se ilumina fantaseando con sus aspectos lumínicos, sino que uno tiene que ver cuáles son sus aspectos de sombra y de oscuridad, reconocer esos momentos sombríos en la vida en los cuales uno sufre, en los cuales uno se encuentra con sus aspectos más dolorosos, ¿no? Y habiendo estado regresando un poco a este tema de cuando estuve en el centro de rehabilitación, pues estaba yo en un momento de mucha sombra, de mucho dolor, de mucho tener que observar aquellos aspectos que me estaban dañando en la vida. Y fue en ese momento cuando reconocí las runas, cuando las integré, cuando empecé a entenderlas profundamente. Yo en ese momento, pues lo primero que dije, pues es Odin, ¿no? El que me está llamando, porque pues en ese momento no conocía mucho de la tradición nórdica y pues uno, lo primero que ve cuando ve runas, es Odin, ¿no? Y una vez que empecé a estudiar verdaderamente las runas y empecé a darme cuenta de quiénes eran los maestros rúnicos, de quiénes eran los que transmitían el conocimiento a los seres humanos, empecé a darme cuenta de que no nada más era Odin, y de hecho Odin no es un maestro rúnico. No. Él no enseña las runas a los seres humanos. Empecé a ver que uno de los maestros es Heimdall y otro de los maestros es Ausvider, Loki, Ujú. ¿no? Pero Heimdall las enseña de una manera muy jubilosa, las enseña de una manera como muy feliz. Tiene su técnica a través de la cual pues uno aprende y, qué maravilla, las runas me llegan de manera muy contenta, pero yo no las aprendí así.
yo las aprendí en periodos de mucho dolor. Mientras yo estaba aprendiendo runas, tanto con Pablo como en el centro de rehabilitación, pues pasaron eventos muy dolorosos y muy confrontativos. Y las veces en las que yo he crecido espiritualmente, realmente, profundamente, han sido eventos de muchísimo dolor. Y eso yo lo reconozco y lo enseño y lo profundizo. Cada vez que hay una aceleración kármica es cuando más se crece. Entonces yo estoy completamente convencido de que en mi vida en particular, no sé en la de los demás, y estoy casi seguro de que en la de los demás también, cada vez que me enfrento a mi sombra es cuando más evoluciono. Y es por eso que siento y he visto también las manifestaciones de Loki como un gran maestro, como una entidad que me acompaña y que está conmigo cada vez que siento que todo se pierde, cada vez que estoy enfrentando dolor profundo, emocional, que hay una transformación profunda en mí mismo y que logro salir adelante de esa adversidad. Loki es el adversario, es el gigante principal del fuego que quema y que a través de esta antorcha, ¿no? Que él representa esta runa Kenas, abre mis ojos y me ilumina y me permite ver más allá de lo que veía antes, ¿no? Y me da esta capacidad de observar, de crear un destino para mí mismo, donde puedo pues trascender un poco más. Entonces, Loki siempre ha sido para mí esta deidad tan importante que lo digo esto de manera pues más psicológica, pero en una perspectiva más espiritual, pues las veces que he trabajado con él, las veces que he contactado con la entidad de Loki, he tenido experiencias muy fuertes también. Y estas experiencias pues trascienden, ¿no? A uno lo dejan como muy impactado, tanto en las comunicaciones que uno tiene en sueños, como viajes astrales, como situaciones que de repente uno dice, ay, ¿no? ¿Qué está pasando? Esto no es normal, ¿no? Estas sincronías y todo esto, pues para mí ha sido muy importante Loki en mi camino. A mí me gusta mucho la mirada que tiene Patsy Lance. Si bien Loki es una figura muy compleja, ¿no?, de analizar, si uno lo quisiera analizar en términos más bien intelectuales y no de la experiencia personal que uno pueda llegar a tener, la mirada de Patsy Lanceros me parece bastante interesante con respecto a la figura de Loki. Si no me acuerdo mal, Patsy Lanceros lo define a Loki como, por un lado, un diablo entendido como un diablo, ¿no? El que te da vuelta una situación, y a su vez que se para, y por otro lado como un daemon, ¿no? Mm, Porque también se convierte Loki de alguna forma en un aliado. Cuando uno trasciende al demonio, aparece el daemon, ¿no? Aparece el verdadero aliado. ujú, Y creo que cada entidad que es parte de un panteón, ya sea cósmico o antinómico, eh, puede aportar una maestría. Quizás no todos tengan la capacidad de, y está bien que esto pase, ¿no? Porque también por cómo es la naturaleza de cada uno de nosotros, quizás no todos tengan ni la afinidad ni lleguen a alcanzar exitosamente un contacto o que una entidad en particular se fije en vos, ¿no? A veces uno quiere cultuar a una entidad en particular porque le atrae mucho y la entidad ni te juna, ni ujú, te conoce, no quiere saber nada con vos. Eh, y hay que saber reconocer también cuando esto pasa, porque de alguna forma es tanto como poder desarrollar el contacto, que vos me has contado mucho de tus contactos con Loki en los sueños, y un poco ahí enlaza con tu trabajo con el sueño lúdico. Me gustaría que ujú. me cuentes ahora un poquito de eso. Eh, Tanto cuando uno llega a un contacto exitoso, porque llega a establecer un vínculo, una unión con esa entidad, como cuando no, ¿no? Quizás el camino va por otro lado y hay que seguir la búsqueda. Sí, sí, de repente uno luego llega a necearles a las entidades y como a querer contactar con ellos un poco a fuerzas y no se puede. Pero
yo he sentido que ellos te llaman, ¿no? Y de repente como que te empiezan a atraer, 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 y ellos mismos están jalándote. Y llegan muchas sincronías y casualidades, como que de repente ellos mismos empiezan a aparecerse en lugares donde uno ni lo espera, ¿no? Esto es muy curioso. A mí me pasa mucho con el trabajo incluso que llevo con otras tradiciones, como puede ser la Goetia y cosas así. De repente hay uno que te empieza a llamar y a llamar y a llamar y te empieza como a insistir mucho de que trabajes con él. Eso me pasa mucho con Loki. De repente como que hasta sientes emocionalmente el llamado de que de que quiere que le hagas caso, de que lo atiendas, de que le ofrezcas algo, de que le hagas un bloat, de que de que le pongas atención. Y como lo que dices ahorita sí es un daemon, Loki. Es un daemon tan fuerte que incluso se puede convertir en un Deus absconditum, que es como tu guía de vida, ¿no? Es alguien que se puede llevar como trabajo personalizado y que se convierte en un yo más allá del yo, ¿no? Alguien que, una entidad que representa tu pleno potencial, ¿no? O sea, cuando ya lo realizas dentro de ti, cuando lo iluminas en su plenitud, Loki es una entidad sumamente poderosa porque además es sumamente antiguo. Entonces, ese fuego que él lleva espiritual es increíble, es muy, muy poderoso. Sí. Bien, me encanta. Como venimos con tu recorrido. Bien, también trabajás cuando, hablando de esto de la Goetia, que mencionaste, primero me gustaría que cuentes un poco qué es la Goetia, así como a grandes rasgos. Vos trabajás con los demonios, con diferentes demonios de esta tradición goética. ¿Qué implica vincularse con estas entidades, con las entidades de esta naturaleza? Bueno, psicológicamente hablando, nosotros en nuestro inconsciente tenemos potenciales maravillosos, ¿no? Y están reprimidos porque, pues, por un lado, los consideramos inexistentes, por otro lado, la sociedad nos ha hecho reprimirlos porque no los necesitamos, entre comillas, y por otro lado, pues también están ahí guardados en la sombra, junto con algunas otras cosas que no reconocemos de nosotros mismos, pero que son nuestras. Estos potenciales podemos decir que son pues nuestra posibilidad de clarividencia, nuestra posibilidad de telepatía, nuestra espiritualidad plena, nuestra capacidad de hacer proyecciones astrales, todos estos poderes que en la tradición hinduista se les llamaría siddhis. Eh, Nosotros podemos acceder a estos poderes que están dentro de nosotros y que son un potencial, pero cuando accedemos a ellos, eh, están junto con otras cosas que hemos reprimido, que son aspectos que negamos de nosotros mismos, como pueden ser también el odio, la ira, nuestra lujuria, nuestros celos, todas estas cosas que no nos gustan de nosotros mismos y que tratamos de guardar ahí en la sombra. Y entonces todo está hecho bolas ahí metido como mengambrioso, ¿no? Así como petróleo oscuro. Y entonces podemos considerar que esas bolas lodosas que están ahí metidas en el inconsciente son los demonios. Eso es un demonio. Y entonces ese poder, porque eso es poder, Ujú. que está ahí metido, para acceder a él tenemos que meter la mano y sacarlo. Y obviamente la mano va a salir sucia. Entonces, es por eso que tradicionalmente la gente le tiene mucho miedo a los demonios, porque ¿qué pasa? Nuestro inconsciente, nuestra mente consciente es la que le da validez a estos demonios. Los demonios no son seres que te quieren atacar, no son seres que te quieren dañar, no son entidades que nada más existen en lo exterior, sino que también existen en tu interior. Cuando tú le das validez a un demonio, el demonio existe. Si tú no le vas a dar validez al demonio, el demonio no existe. Punto. Sí. Entonces, la goetia
son 72 demonios que están referenciados en la Cábala hebrea y que tienen una referencia también de la magia salomónica. Y es todo es un sistema espiritual muy profundo que nos permite, a través de rituales específicos, contactar con esos demonios o contactar con esos poderes que están en nuestro interior. Es por eso que cada uno de los demonios tiene ciertas características que nos permite entrar en contacto con estos poderes, ¿no? Es por eso que algunos demonios te permiten ver el pasado, te permiten ver el futuro, te permiten este, conocer las cualidades de las plantas, de las piedras, de la astrología, de etcétera, etcétera. Son demonios con mucho conocimiento, pero es conocimiento que tú llevas dentro de ti. Recordemos que cada vez que aprendemos algo, en realidad lo estamos recordando porque está en el conocimiento del inconsciente. Entonces, el tema aquí es que cada vez que nosotros accedemos a nuestro poder, y esto es algo completamente comprobado, cada vez que nosotros despertamos un poder interior, este poder viene acompañado de dolor, ¿no? Cada vez que nosotros reconocemos algo en nuestro interior, va a venir acompañado de trauma, va a venir acompañado de situaciones que no necesariamente vamos a poder manejar a la primera. Y eso es justamente la magia goética. O sea, cada vez que yo entro en contacto con un demonio, ya sea Paimon, Belial, Gusion, cualquiera de estos demonios que tiene un poder específico en particular, ya sea emocional, ya sea científico, ya sea mental, de tierra, voy a tener que enfrentarme a mí mismo, enfrentar aquellos traumas, aquellos bloqueos que yo tengo para poderlo superar, y en el momento en el que lo supero, adquiero el conocimiento. Lo que hace el demonio es ponerme la traba que no había superado para que cuando la supere me convierta en una mejor persona. Entonces, así es como funciona la goetia, fundamentalmente, quitándole todos los temas supersticiosos y todo eso. En realidad Sí, es así. creo que el gran problema es que tenemos mucha película de terror encima y eso nos hace sobreimaginar el mundo espiritual de una forma muy hollywoodense, con el demonio que viene a acecharte, a atacarte, a hacerte la vida imposible. Y también las imágenes medievales, ¿no? Como el medioevo fue preponderantemente cristiano, la imagen del mago, ¿no? Con su espada en su círculo mágico, sometiendo al demonio ahí en el triángulo mágico, para que obre según su voluntad, ¿no? Y de hecho, si mal no recuerdo, en las clavículas, la clavícula menor del rey Salomón, creo que está esta cuestión de esta relación así con el demonio, ¿no? De sometimiento. Yo creo Exacto, que tu punto de vista, tu paradigma tiene que ver más con una alianza, volver al concepto de daemon. Sócrates tenía su daemon, ¿no? Que era, Sócrates decía que su daemon era el que le hablaba y le daba conocimiento. exacto, Volver al sentido griego original de aliado y no como algo separado, a lo que uno tiene que someter para poder sacarle el jugo, ¿no? Exprimirlo como una exactamente. naranja. Sí, el daemon, o sea, de ahí viene justamente la palabra. Daemon es un espíritu y lo podemos ver como el Agathos Daemon, que es mi guía, Ujú. o lo puedo ver como el Cacodaemon, que es mi enemigo o mi adversario. Entonces, podemos ver al enemigo como enemigo, o lo podemos ver como adversario que me va a plantear un reto y me va a ayudar a crecer. Entonces, sí, en la era medieval los demonios fueron satanizados, ¿no? Como tal, como adversarios, como enemigos, porque lo único que me podía ayudar a crecer era Diosito. Y entonces, la Goetia nació como tal, eh, la creó Cornelio de Agripa como un método sumamente nocivo y como sumamente obscuro, pero vamos a ver que la mayoría de los demonios que están en la Goetia son recreaciones de dioses antiguos. O sea, casi todos solían ser
dioses en otras tradiciones, en otras culturas, como por ejemplo Baal, pues era un dios, el dios de Sí. la montaña. Entonces reestructuran, no dejan de estar vigentes esos dioses, nada más que ahora son demonios. Sí, de hecho creo que muy pocas personas conocen el aspecto pagano, si se quiere, o la adoración a los espíritus de la tierra que tenían los hebreos originales antes de volcarse al Dios único, ¿no? Ujú, Los exacto. Baals era esto que vos decís, ¿no? Los espíritus de diferentes aspectos del territorio, ¿no? Ujú, exacto. Y en la era medieval, pues los convirtieron en algo que era como completamente ajeno, algo que debía rechazarse y que debía dominarse. Entonces, al dominar estos espíritus, y era como lo que hay ahí es un elemento de miedo tremendo, ¿no? Entonces, si vamos a entrar a trabajar con los espíritus con miedo, pues evidentemente me voy a tener que rodear de un círculo, voy a tener que poner este triángulo de protección, voy a tener que crear una serie de conjuros coercitivos donde voy a tener que estar amenazando al demonio y diciéndole, si no cumples lo que te estoy pidiendo, te voy a quemar y te voy a tener que matar y una serie de cosas bastante crueles contra un aspecto que está en mi propia mente. ¿Qué estoy queriendo hacer? Realmente es como muy ilógico eso. Sin embargo, cuando le doy la vuelta al asunto y verdaderamente entiendo lo que estoy haciendo, pues me doy cuenta de que más bien los necesito de aliados, no de enemigos, porque si, ¿para qué me creo enemigos? ¿Cuál es el punto? Sí. Por eso me gusta y comulgo mucho con las tradiciones paganas, porque no hay realmente en las tradiciones paganas esta separación tan abrupta o este reconocimiento tan tangible de lo que representa la luz y lo que representa la oscuridad, ¿no? En el paganismo nórdico no sabés quiénes son muchas veces los buenos y quiénes estarían representando los malos, ¿no? Porque Exacto, también los gigantes tienen su función, cuando queman el Yggdrasil, cuando Surtur quema el Yggdrasil, también implica una renovación del mundo, no es una desaparición absoluta, ¿no? Sino es claro, en la desaparición de un orden para que llegue un orden nuevo, ¿no? Si queremos ponerlo en claro, términos. Bien, como claro. para ir, sí, Y cuando Loki mata a Balder, también el que Balder haya estado en Hel le permite a Balder renacer y ser el nuevo Odin. Entonces todo esto, o sea, todo cumple una función, es increíble todo esto, es como, es por esa misma tradición, por todo eso que aprendí en ese principio, me permitió ver como a los demonios o a los adversarios no como enemigos, sino como parte de un equilibrio. claro, como el que te pone ante la adversidad para que lo puedas superar, y no como el enemigo, que es aquel que se contrapone absolutamente a tu interés, ¿no? Exacto. Bien, me gustaría saber, como para ir cerrando, cómo Ujú, dialogan estas diversas tradiciones que practicas entre sí y si consideras, según tu experiencia, que esto genere algún tipo de conflicto o más bien se tocan y existen puntos de encuentro entre estas prácticas. ujú. Yo creo que en ocasiones puede haber como de repente un surgimiento entre alguna de las dos, como que de repente siento como me siento más vinculado con la parte nórdica y entonces empiezo a trabajar mucho con los gigantes y empiezo a trabajar mucho con las runas y empiezo a hacer como muchos más eh, bloats y cosas así. Y luego de repente también hay temporadas donde trabajo más con aspectos herméticos. Y también esto no quiere decir que se peleen, sino que yo creo que tiene mucho que ver con la temporada, con mis emociones, con el mood en el que me encuentro, la vibración del, no sé, el año, lo que sea que esté sucediendo. Em, pero en ocasiones también llego a mezclar las dos. De hecho, hubo un momento en el cual uní a las dos entidades con las que más trabajo, con las que más siento una conexión de daemónica, o sea, como de daemon, de identidad
personal principal, que son Loki y Lucifer, y creé una entidad personal que se llama Lokifer, y entonces con esta entidad estuve también como identificando muchísimo como esos dos principios de portadores de fuego, portadores de conocimiento, ambos son como la antorcha de la sabiduría, y entonces creo que, o sea, más que pelearse, yo siento que se complementan mucho. Los dos recurren a este principio de liberación de la conciencia. Entonces, más que encontrarse y chocar, creo que los dos me han permitido ir conociendo y enriqueciendo la sabiduría. Entonces, pues creo que por ahí va. Si tuvieras que darle alguna recomendación a alguien que quiere iniciarse en un camino de trabajo de mano izquierda, ¿qué le recomendarías? Uy, eh, limpiarse, limpiarse, empezar con limpiar. Creo que lo más importante para para un sabedor, para alguien que está en el camino de la sabiduría, es empezar a depurar, depurar y sacar todo lo que puede convertirse en un obstáculo. Creo que eh, esas cosas que no limpiamos cuando estamos empezando en el camino se pueden convertir en monstruos muy grandes cuando ya estamos más adelante. Los bebés monstruos que metemos debajo del tapete, en un futuro se pueden convertir en grandes problemas. Creo que lo más importante para alguien que está iniciando es observar aquellas cosas que ha ido acumulando, que ha ido no queriendo ver y eliminarlo lo más posible a través de terapia, a través de autoconocimiento, a través de reflexión, a través de meditación. Y una vez que sienta que ya está lo suficientemente limpio por dentro y por fuera y que su entorno está lo suficientemente capaz de ser autorresponsable, entonces ya empezar con un camino. Pero lo más importante siempre es estar como purificado y limpio por dentro, porque si no, eso se puede convertir en un caos absoluto. Muchas gracias, Juan. Me parece muy valioso este último mensaje que dejaste y coincido y estoy sumamente de acuerdo también con tu mirada. Creo que el camino de la limpia interna de la propia sombra, si se quiere, para que esa sombra no sea un demonio, paradójicamente, que crezca y crezca y nos termine devorando por dentro, ¿no? O que a la hora de contactar por ahí con entidades como demonios, los veamos de la forma que los veamos. Eh, Sean esos demonios internos un impedimento para el buen contacto, ¿no? Que termine siendo por ahí hasta peligroso para, para el propio practicante, ¿no? Porque no puede lidiar con su propia oscuridad, ¿no? Y intenta zambullirse de lleno en algo con lo que no puede lidiar. Claro. Es que aparte también en el proceso de limpiar se adquiere un gran autoconocimiento. Es parte del avance. O sea, no se puede avanzar si no se recorre un poquito hacia atrás y luego, ¡pum!, solito se avanza. Es bien importante eso, creo yo. Muchísimas gracias, Juan. Gracias por haber estado en este espacio, gracias por tus palabras. Y bueno, ¿cómo te puede encontrar la gente si quisieran contactarse con vos? Claro, estoy en redes, déjame recordar un poco cómo está eh, mi user. En Instagram estoy como em, Juan.Fabregat-C, ese es Instagram, y en Facebook estoy como Juan Fabregat. Buenísimo. Así la gente, si quisiera de repente estudiar con vos o formarse con vos o tener de pronto un diálogo con vos, te pueden encontrar. Igual yo lo voy a poner también después en las redes, te voy a mencionar cuando ya esté listo esto. Así que ¿Mm? bueno, te súper agradezco. Muchas Muchísimas gracias gracias a por ti. este espacio y te mando un abrazo inmenso. Igualmente, Alexis, muchas gracias por la entrevista y fue muy agradable estar contigo. Muchas gracias. Te mando un saludo grande. Abrazo igual, hermano.